éramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. El 16 de agosto de 2015, Leandro Grille, el hijo de Alberto Grille, el que una semana antes presentara en el juzgado número 14 ante la jueza Mainar una denuncia basada en rumores y falsedades, publicó en la revista Caras y Caretas una nota titulada El traidor redimido. Dice la nota que la resurrección de Amodio Pérez fue una costosa operación política que salió mal. A pocas horas de su llegada, el pasado viernes 7 de agosto, atravesando el VIP del aeropuerto y acompañado por una custodia exagerada, toda la trama se convirtió en una opereta de la que hoy nadie quiere hacerse cargo. Pero es necesario recorrer pacientemente los pasillos de la razón para intentar darle un sentido histórico y político a esta onerosa gaffe protagonizada por los diarios El País y El Observador y sus periodistas, que ahora no entienden o se sienten profundamente avergonzados porque la basura se les fue a la mierda. El mito tupamaro o la mística de nuestra peculiar guerrilla urbana sería un asunto de exclusivo interés de los académicos y los aficionados a la novela histórica, si no fuera por algunos pequeños detalles de los cuales me permito enumerar dos. El dirigente del MLN, José Mujica Cordano, llegó a ser presidente del Uruguay y quizás la figura política con mayor proyección internacional de nuestra historia. Y el otro detalle que le otorga interés al mito es que Raúl Fernando Sendic, primer hijo del legendario líder de los Tupamaros, se convirtió en vicepresidente por el voto popular, luego de haber triunfado en la elección interna de la fuerza política más convocante de nuestro país. No sería nada extraño que se postulara para competir por la presidencia en próximos periodos, porque además es un tipo bastante joven. Las carreras políticas rutilantes de algunos tupamaros, ex-tupamaros y hasta descendientes de tupamaros le otorgan a esa leyenda una vigencia política inocultable. Hasta la última elección de octubre, el Movimiento de Participación Popular, construido alrededor del MLN y su lista 609, continuaba siendo la opción electoral con más votos. Y el traspié de la exguerrillera Lucía Topolansky frente a Daniel Martínez en las elecciones municipales no puede soslayar que dos intendentes frente amplistas provienen de ese tronco, así como varios ministros y una treintena de legisladores. Dice más adelante: en ese contexto, destruir el mito tupamaro es un objetivo importante en la batalla cultural que se han decidido a dar los derrotados de la actualidad, utilizando para ello su mejor instrumento, los medios de comunicación. Continúa la nota. Para destruirlo con tiempo, se refiere al mito tupamaro, horadarlo, hacerle una serie de mellas progresivas que termiten por hacer colapsar la estructura del relato,
hasta destruir la credibilidad de la versión tupamara de su propia historia, su auge y su caída. Es en ese contexto que está la clave para entender lo que se buscaba con la resurrección de Héctor Amodio Pérez, resurrección que viene sucediendo desde 2013, pero que tomó otro cariz con el anuncio de su regreso. Amodio volvió para poner en tela de juicio la historia oficial de los Tupamaros. El objetivo de su retorno y de su relato para él mismo y hasta para el autor del libro es irrelevante. Lo único que importa es el objetivo político de los que lo hicieron revivir. Los que financiaron la parada, lo trajeron, lo pusieron en el Sheraton, lo anunciaron con bombos y platillos, le pusieron una guardia como para proteger a un presidente y cuando la cosa se puso espesa, le contrataron un abogado para que lo defendiera. Ya en el año 2004, continúa la nota, en plena campaña electoral que llevó al Frente Amplio al gobierno por primera vez, por los subterráneos de la información surgió la especie de que Julio María Sanguinetti estaba orquestando el retorno de Héctor Amodio Pérez con su verdad. Quería que la verdad del traidor viniera a suplantar la verdad de los Tupamaros, a caballo de una buena campaña propagandística para afectar electoralmente a la izquierda. Nadie sabía si aquel rumor tenía algún asidero, y lo cierto es que Amodio no reapareció. Pero ahora es posible presumir que no reapareció en aquel momento solo por un cálculo. Porque es evidente que los colorados siempre supieron dónde estaba Amodio y con qué identidad, así como deben saber dónde está Alicia Rey y con qué identidad se oculta, si es que vive todavía. No pueden ignorarlo, porque ahora sabemos que la salida de Amodio Pérez del país no fue una fuga ni un exilio formal común y corriente. Incluyó un acuerdo directo entre Juan María Bordaberry y el dictador español Francisco Franco para darle una nueva nacionalidad, acuerdo que es imposible que ignorar los líderes colorados. Continúa Grille. Y además, un acuerdo que quizá indicó algo más que el refugio. Cuando Amodio Pérez llegó a España en octubre de 1973, España no era la España de hoy. Lo que imperaba era una de las últimas dictaduras fascistas de Europa, y grandes movimientos rebeldes se producían tanto en España como en los países de la región. En diciembre de 1973, la ETA mataría al presidente español de facto, designado por Franco como su sucesor, Luis Carrero Blanco. En abril de 1974 triunfaría en Portugal la revolución de los claveles contra la dictadura de Salazar, y meses después caería la dictadura de los coroneles en Grecia. Continúa Alberto Grille. Es muy probable que Amodio haya cumplido funciones también en Europa, muy especialmente dirigidas contra los latinoamericanos que llegaban al viejo continente huyendo de las dictaduras del Cono Sur. Porque el cóndor voló en América, pero también en Europa, así como tuvo agentes en todos lados. Que varios años después haya puesto una imprenta no le quita el peso de la sospecha. El desfile de Amodio Pérez por los juzgados va a permitir conocer mucho más de esta historia. Porque más temprano que tarde el hombre va a intentar reconstruir su relato y va a dar información de manera incontenible. Dicen los que lo conocen que va a haber que pegarle para que deje de hablar. Es un hombre al que le cuesta mantenerse en silencio. Su colaboración en delitos de lesa humanidad lo puede llevar preso debido a su extraña condición de paramilitar notorio,
que impide que tanto la ley de caducidad como la de amnistía lo amparen. Su testimonio, corrido ya el manto de exculpación con el que quisieron cubrirlo, puede abrir una puerta para que la justicia indague y obtenga información valiosa que permita aclarar muchos crímenes y determinar responsabilidades durante el terrorismo de Estado, por lo menos hasta octubre de 1973, o aún después, como el asesinato de Ramón Trabal en Francia en 1974. Dice Grille, solo hay que mantener la indagatoria, haciéndolo responder cotidianamente a las preguntas de la justicia, tolerando el testimonio de las múltiples personas que traicionó y haciéndole sentir el desprecio de la sociedad para que se ponga a ordenar los papeles nuevamente. Como puede verse, las condiciones de pitonizo de Leandro Grille son escasas. Decir que Mujica puede ser la figura política con mayor proyección internacional de nuestra historia es una profunda y total ridiculez. En nuestro país, afortunadamente, va ocupando un lugar del que nunca debió salir, y que si no lo hizo antes fue porque se ignoró la verdadera historia, no solo de Mujica, sino también la del MLN. La falsa historia de Mujica hoy es solo mantenida por la ignorancia y la mediocridad de una intelectualidad que solo se mira a su ombligo, que se niega a reconocer la participación de Mujica en los delitos cometidos tras la dictadura y las muertes de quienes se negaron a entregar las propiedades que eran del Movimiento por la Tierra, como Ronnie Escarcela, y su participación directa en los casos de corrupción en los últimos años. La mención que hace de Raúl Sendic hijo, conocidas sus actuaciones en ANCAP, que lo convirtieron en un ratero de poca monta, no es necesario comentarlas en profundidad. Dijo también que el desfile de Amodio Pérez por los juzgados va a permitir conocer mucho más de esta historia, porque es un hombre que le gusta hablar y va a ser difícil mantenerlo en silencio. Y agregó, solo hay que mantener la indagatoria, haciéndolo responder cotidianamente a las preguntas de la justicia, tolerando el testimonio de las múltiples personas que traicionó y haciéndole sentir el desprecio de la sociedad para que se ponga a ordenar los papeles nuevamente. Yo creo que aquí estuvo más acertado. Creo que he dado información bastante y sobre todo veraz. A la justicia poco le ha importado, es cierto, pero como dijo Álvaro Alfonso en la presentación de su libro Operación Verdad, gracias a mi vuelta a Uruguay se han conocido muchos entretelones que permanecieron ocultos durante décadas. Y desde entonces vivo ordenando papeles, y estos vídeos son pruebas y consecuencia de esa actividad. Espero haberlo complacido a Alberto Grille. La intención del articulista fue desviar la atención sobre lo que digo en el libro. Si para eso era necesario mentir y falsear la historia, se miente y se falsea. En la fecha que este artículo se publicó, ya la jueza Marcela Vargas había dejado escrito en su sentencia, archivando la denuncia por el tema de pasaporte, que, impelido por causa de fuerza mayor, me había visto obligado a adoptar otra identidad, lo que no constituía dolo. Tanto en Inteligencia 6 como ante la jueza citada, quedó claro que llegué a España en octubre de 1973 y que la nacionalidad española se me concedió en 1981, después de cumplir todos los trámites legales y resolver los múltiples impedimentos existentes en esos momentos. La propia embajada española
a requerimiento de las autoridades uruguayas, así lo habían dejado claro. Pretender que mi estancia en España se debiera a un acuerdo entre Bordaberry y la dictadura del general Franco es tan ridículo que no merece más comentarios. En cuanto a que mi presencia en Montevideo se correspondió con una presunta conspiración, los mismos hechos lo han desmentido. Precisamente la intención del artículo y el procedimiento iniciado en mi contra va contra todo lo que el propio articulista dice que es su objetivo, que se oigan mis palabras, ya que el objetivo es precisamente el contrario, desviar la atención de mis afirmaciones, que nadie se ha atrevido, por otro lado, a desmentir, y al mismo tiempo desvalorizarlas, manteniendo la acusación de la traición. Desde la prensa se trabajó con intensidad para crear el clima propicio para mi procesamiento. Que para eso hubiera que falsear los hechos y tergiversar los testimonios aportados en los juzgados, careció de importancia. Lo que realmente se buscaba era crear la sensación de que las acusaciones tenían asidero y justificar la acción judicial a esas fechas notoriamente parciales y que tenían como fin acusarme por participar en torturas, o sea, delitos de lesa humanidad. Mejor sería, ya que se afirmó que miento, que intentaran demostrarlo. Ninguno lo ha hecho y, sin embargo, insisten en las viejas acusaciones que el tiempo ha demostrado falsas. Se me han exigido pruebas de mis afirmaciones y cuando las he dado, se empeñan en decir que mis palabras son dudosas, que carecen de credibilidad. Ricardo Scagliola, en La Diaria, se dedicó a dar voz a Quartiani y a Martel, que en los careos mantenidos no fueron capaces de demostrar sus acusaciones, pero que, aprovechando obsecuentes como Scagliola, se dedicaron a decir en la prensa lo que no habían dicho en el juzgado. El 14 de agosto de 2015, la República tampoco podía faltar. Ese día hizo referencia a una entrevista a Marcelo Stefanel en Código País, con Aldo Silva y Alfonso Lessa. Stefanel, por esas fechas, también anduvo de recorrida, pero por radios, diarios y sets de televisión. Pueden verlo aún, alcanza con poner en Google Código País Marcelo Stefanel. Verán que habla de Amodio Pérez como si me conociera de años de militancia, cuando la verdad es que sumando las horas que compartimos no llegan a 12. El mismo Stefanel, que le había dicho a Claudio Paulillo, cuando era director de búsqueda, que todo lo que decía en palabras de Amodio era verdad, en público decía todo lo contrario. Dice la República que tras la conferencia, Stefanel sigue pensando que es un hombre anclado en esa época. Su tesis fundamental es absolutamente errónea. Da vuelta a la carga de la prueba histórica. Dice que los culpables son los otros y que con él se cometió una gran injusticia, porque dice que nunca traicionó, nunca salía a la calle a señalar gente. En cambio, se la agarra con Sendik y con Fernández Huidobro. Dice que ellos negociaron e hicieron el desastre de enfrentar al ejército en el 72, y así intenta salvar su imagen, dar su versión de la historia. Pues el mismo Stefanel, en el libro Los audios del ocaso, de Esteban Perroni, página 54, fecha abril de 2022, dice: la mayoría no quería el Plan 72, pero el Sendik mete la pesada y hace algunas acciones por la suya en el interior. Copa el aeropuerto de Paysandú. La idea era pasar a la etapa de desarmes de los puestos fijos del ejército. Eso en el papel.
pero enseguida se priorizó el Hipólito. Yo nunca escuché una voz discrepante. Como pueden ustedes comprobar, el mismo Stefanel, que en agosto de 2015 dijo que yo intentaba dar vuelta a la carga de la prueba, culpando a Sendik y a Fernández Huidobro de la debacle del MLN, en abril de 2022 dice que Sendik metió la pesada e hizo acciones por la suya. No dice cuáles, pero fueron varias, y además declaró la guerra, tal como consta en el mismo libro de Perroni en las páginas 50 a 53. Nos dice que se priorizó el Hipólito, las acciones del 14 de abril, que tanto Stefanel como el resto de los que dimos testimonio para este libro, los audios del ocaso, Efraín Martínez Platero, Rodolfo Wolf, Carlos Liscano y yo, coincidimos en que fue responsabilidad de Fernández Huidobro. Entonces yo pregunto, ¿intentaba Amodio Pérez invertir la carga de la prueba en 2015 o Stefanel era un vocero más de la historia oficial? ¿Cómo explica Stefanel su cambio de opinión? ¿Fueron mis informes, las pruebas aportadas lo que lo hicieron cambiar? En este caso, que sería lo más probable, se habría cumplido el deseo de Leandro Grille, cuando dijo que había que dejarme hablar, aunque su intención fuera en el sentido contrario. Pero hay más. Quienes lo entrevistaron en el 2015 en Código País y acompañaron sus palabras con gestos de aprobación e incluso aportaron su parte en las acusaciones, ¿se han enterado del cambio de opinión de Stefanel? Creo que no. Hoy ya pasó aquel momento en que el todo vale era la regla y a muy pocos les gusta quedar en evidencia. Después de todo, si a María Clara Aldrigi Cavani, grado 3 de la UDELAR, profesora en el Instituto de Ciencias Históricas, que ostenta un currículum de 27 páginas, se le ha tolerado que en su libro Memorias de Insurgencia su entrevistado Fernández Huidobro diga en la página 76 una cosa, en la 78 la contraria, sin que ella, tan docta, se la hiciera notar? ¿A quién le va a importar si Aldo Silva y Alfonso Lessa, cuyos currículos no son comparables, al menos en su extensión, saben de los vaivenes de un personaje como Stefanel, que en cuanto a fama no le llega a las rodillas al extinto ministro de Defensa?